Saludos, collacios y collacinas, y bienvenidos una vez más a mi canal, que como siempre es el vuestro. El vídeo de hoy es una especie de respuesta a una pregunta que ya me habéis hecho varias veces algunos, sobre las valoraciones esas que yo hago de determinadas herramientas, que yo llamo la valoración de las 30 horas. Muchos me preguntáis qué criterios utilizo, cómo hago el cómputo de las horas, qué trabajos hago con ellos. Entonces, utilizando esa respuesta que quiero daros, también voy a aprovechar para plantear una cuestión que es ¿cuánto usamos los cuchillos y para qué los usamos? Al menos en mi caso. Eh, lo dejo abierto por si algún compañero más quiere sumarse a contestar ese tipo de cuestiones y ahí queda. Entonces, si os parece, nos metemos al lío. Bien, aquí tenéis una panoplia de un buen puñado de herramientas, de cuchillos, de los que yo tengo. Si bien aquí hay más o menos una veintena de cuchillos, pues esto es un 40% de los cuchillos que yo tengo actualmente, para que os hagáis una idea. Ni siquiera son todos, es menos de la mitad. He hecho un recuento y actualmente tengo 51 cuchillos y aquí hay, creo que son 19. Son 4 grupos de cuchillos representativos de usos o horas de uso y de actividad que yo hago con ellos en el campo. Lo primero a tener en cuenta es lo siguiente. Desde que abrí el canal hace unos 3 años, yo inicié un proyecto que consistía en montar y construir un refugio semipermanente. Una zona, un camp, digamos, una zona de acampada, completamente ficticia, porque nunca acampé ni nunca hice noche allí, pero no dejaba de ser un camp, hecho tanto por entretenimiento como para crear contenido para el canal, como para usar las herramientas y como para hacer prácticas, digamos, de trabajo bushcraft en el bosque. Ese campamento fue evolucionando, se construyó y fue evolucionando a lo largo de más de 2 años, hasta que tuvo el desafortunado final que los que me seguís conocéis. Fue vandalizado y destruido hace aproximadamente un año o un poco menos, y pues ya no existe. Pero claro, a lo largo de esos más de 2 años de trabajar en el campamento, haciendo una salida mínimo una vez a la semana, muchas veces 2 e incluso a veces 3, porque también coincidía en una época en la que las obligaciones laborales me lo permitían, me permitió pues desarrollar esa actividad que tanto nos gusta, ¿no? Partiendo desde cero, pues tuve la oportunidad de hacer un montón de cosas. Construí 2 refugios diferentes a lo largo del tiempo, varias sillas, mesa, diversos colgadores, perchas, elementos de fire pit, de emplazamientos para fuego distintos, deflectores, no sé, mil cosas, un banco de trabajo, una leñera. Fueron muchas horas de dedicación, de esfuerzo y de trabajo con las herramientas. No solo con los cuchillos, utilicé mucho hacha, utilicé mucho sierra y también utilicé otro tipo de herramientas como barrenas y ese tipo de cuestiones. Pero mucho del trabajo se hacía a cuchillo. Además de todos esos trabajos propios de construcción o forritura, hay que añadir todas las horas de trabajo procesando madera para hacer fuego. Tened en cuenta que el bosque en el que yo tenía el campamento es un bosque autóctono del norte, en el cual los árboles son principalmente robles, castaños, algún nogal, algún avellano, poquito abedul, muy poco, y que se utilizaba casi siempre madera muerta o madera, árboles caídos. Este tipo de árboles no son como los pinos, que son
ramas rectas y troncos rectos. Es madera muy intrincada, muy nudosa, muy retorcida. Entonces la cantidad de madera a procesar para hacer cualquier cosa se multiplica. Porque para conseguir una rama de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de larga para hacer una estructura para un refugio, por ejemplo, tienes que procesar muchísima madera y desechar muchísima madera. El sistema que yo utilizo para establecer esa gama de horas, obviamente no es un cronometraje, no son horas cronometradas, horas al dedillo. Digamos que el sistema que yo utilizo es cuando hago una salida de una tarde o de mediodía o pasar el día en el campamento. Si lo que iba a hacer era simplemente cocinar, procesar fuego, hacer alguna pequeña labor de mantenimiento, que esa es otra, no os podéis imaginar la cantidad de horas que tienes que dedicar al mantenimiento de todo lo que es el camp. No es solo construir una mesa o una silla o levantar un refugio, es luego a lo largo de los meses hacer labor de mantenimiento, cambiar maderas que se rompen, sustituir cordajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es muchísimo trabajo. Entonces, yo lo que hago es, lo que hacía era, cuando iba a pasar el día y lo que iba a hacer era cocinar, pasar el día tranquilamente y un poco de labor de mantenimiento, computaba que el tiempo que yo iba a trabajar con el cuchillo era 1 hora por ese día de salida. Si iba a estar 8 horas en el campamento, 8, 9, 7, pues al final el cómputo de trabajo sería de 1 hora con el cuchillo, incluyendo todo lo que hacía con él, pues desde preparar el fuego, labores de corte de cuerdas, procesar comida, lo que fuese. El cómputo que yo hacía era 1 hora. Obviamente no es 1 hora a lo mejor exacta trabajando con cuchillos, unas veces sería un poco menos, unas veces un poco más, pero como media sería 1 hora. Por el contrario, cuando iba a hacer una práctica concreta, como por ejemplo construir una silla, construir la mesa, sustituir una pared del refugio, etcétera, 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 sí que intentaba calcular un poco mejor el tiempo. ¿Por qué? Porque ahí trabajaba más con el cuchillo, estaba más tiempo trabajando con el cuchillo. Entonces había veces que el cómputo era de 2 horas, a veces era de una, y a veces era de hora y media, pero eso más o menos yo lo iba computando, lo tengo apuntado en una libreta de campo que tengo. No la tengo ahora mismo aquí porque la tengo en el trastero, donde tengo guardados los aperos de las hachas y todas estas cuestiones, que eso no tengo aquí en casa, lo tengo en el trastero. Pero eso lo iba apuntando ahí. Pero ojo, no lo apunté con todos los cuchillos, lo iba apuntando con los cuchillos que utilizaba más habitualmente. Entonces de ahí sale, digamos, esa gama de horaria de trabajo de los cuchillos sale de ahí. No es una gama exacta cronometrada, es una gama estimada. Pero que no penséis que hay mucho margen de error, ¿eh? Yo los cuchillos los uso como herramienta de trabajo general, es decir, desde procesar madera para hacer fuego, lo cual implica abrir madera, aunque muchas veces la madera la abro con el hacha, otras veces la abro con el cuchillo, y parte del trabajo siempre lo hago con el cuchillo. Entonces, una de las tareas en las que uso los cuchillos es procesar madera para fuego, lo cual implica abrir la madera, emplumar, rascar para sacar viruta o serrín. Pues para labores de talla, entendiendo talla siempre como talla de fornitura, no talla artística. Es decir, tallar encastes, tallar muescas. Tened en cuenta que para montar un campamento, para montar una silla, para montar una mesa, para montar cualquier tipo de estructura construida sobre el terreno, hacen falta hacer un montón de encastes, un montón de muescas y un montón de cuestiones de ese tipo. El cuchillo, otro trabajo que yo suelo hacer con el cuchillo son pequeños macheteos y pequeños desbastes. Limpieza de ramas, quitar nudos, descortezar, todo ese tipo de cuestiones. No son macheteos de tronza, digamos, de cortar una rama a machetazos, porque para eso hay otros métodos y otras herramientas, y yo no lo suelo hacer con los cuchillos. Pero sí pequeños macheteos de desbaste. Pues eso, quitar nudos, descortezar, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, un trabajo habitual también con el cuchillo, que yo suelo hacer o que se hace en el monte, son trabajos con la punta. Pues hacer orificios,
levantar partes de la madera, pequeñas palancas para sacar lascas, no sé, ese tipo de cuestiones. A la vez también palancas oblicuas, pues también para levantar trozos de madera, para terminar de abrir algún tipo de tronco, ese tipo de cuestiones. Son trabajos de esfuerzo mecánico moderado, digamos, que se hacen habitualmente con el cuchillo, o que por lo menos yo los hago habitualmente con el cuchillo a la hora de trabajar. Es importante aclarar que no hay que confundir trabajar con el cuchillo de manera real, en el sentido de que tú estás llevando a cabo una tarea con un objetivo, estás construyendo algo, estás haciendo una tarea de mantenimiento en un campamento que tienes montado ya, estás montando una estructura, estás haciendo algo concreto. Hay que distinguir trabajar con el cuchillo haciendo ese tipo de cuestiones a someter el cuchillo a una prueba concreta. Es decir, cuando lo que se ve muchas veces de voy a machetear un tronco para probar la resistencia mecánica del cuchillo. Eso es un trabajo puntual que haces como una prueba, pero no es un trabajo, digamos, real, porque luego a la hora de cuando tú haces una actividad real, como puede ser trabajar en un campamento, no te dedicas a machetear troncos con el cuchillo. Yo por lo menos no me dedico a machetear troncos con el cuchillo, y supongo que nadie que realmente haga estas tareas lo hace, porque para eso tienes un hacha, tienes una sierra. Entonces, no estás sometiendo el cuchillo a una prueba, digamos, estás trabajando de manera real con él. Real en ese sentido. No es que cuando tú macheteas con un cuchillo para hacer una prueba no sea real, es real, lo estás haciendo, pero no tiene un objetivo real, no hay un objetivo real, una finalidad real detrás de ese tipo de prácticas, digamos. Bueno, como os he dicho, tengo actualmente 51 cuchillos. Y de esos 51 cuchillos, los únicos que cumplen la regla de las 30 horas son estas 6 piezas que hay aquí. Para que os hagáis una idea, esto supone el 11 o el 12% del total de los cuchillos que tengo. Para que veáis lo complicado que es darles realmente uso. De estas 6 piezas, las que más horas de trabajo tienen son estas dos, especialmente el Ultraforce, porque este cuchillo ya lo tenía antes de abrir el canal y antes de empezar el proyecto del campamento y toda la historia esta. Era el cuchillo que yo me llevaba de monte, vamos. Cuando voy a dormir al monte, iba a dormir al monte y a pasar días en el monte, es el cuchillo que tenía. Entonces este tiene muchas más. El resto, pues estos dos son los siguientes en horas de trabajo, y los que menos tienen son estos, que andan por las 40, más o menos. Con estos dos cuchillos hice prácticamente todo el trabajo de las primeras fases del campamento. Tareas generales, abrir madera, desbastes, de todo, comida, cuerda, en fin, los trabajos generales. Respecto a estos dos, por ejemplo, con este cuchillo se hizo prácticamente todo el trabajo de la mesa del campamento, de construir la mesa del campamento, más allá del trabajo de desbaste grueso que se hizo con el hacha. Todo lo que fue preparar encastes, las patas de la mesa, los rebajes, en fin, la talla de fornitura, todo se hizo con este cuchillo. Más luego todas las tareas habituales de cortar cuerdas, de procesar madera, etcétera, etcétera, etcétera. Con este se hizo todo el trabajo prácticamente del segundo refugio que construí en el campamento cuando lo mejoré. Todo el trabajo de encastes de los postes, de las maderas, en fin, todo se hizo con este cuchillo. Este es un cuchillo que he utilizado principalmente para talla. Con este cuchillo he hecho varios útiles para comer, un par de cucharas, un cucharón incluso, el sport que todavía uso alguna vez ahora. Todas esas tallas las hice prácticamente para regalar a amigos. Pues con este cuchillo se hizo mucha talla. Y con este pues se hizo trabajo general. Como veis, es un porcentaje muy pequeño dentro de todas las piezas que tengo, y son los únicos que realmente pasan de las 30 horas de trabajo,
y son todo piezas de las que puedo hacer un análisis y una valoración respecto al rendimiento, pues muy, digamos, veraz, porque son cuchillos que han trabajado muchas horas, haciendo trabajos distintos, en condiciones distintas, y de los cuales puedo dar una valoración de rendimiento pues con mucha base, con mucha base. Tal vez 30 horas no sean necesarias, sirva con menos, pero estas son las piezas que cumplen las reglas de las 30 horas. Como veis, muy pocas en relación a todos los cuchillos que tengo. Un siguiente grupo de cuchillos sería este. Este estaría dentro de... estas piezas estarían dentro del grupo de cuchillos que tienen alguna hora de trabajo, pero no al nivel de estos. Estos cuchillos andan entre las 10 y las 15 horas de trabajo, no más. Son cuchillos acerca de los cuales ya puedo dar una opinión de rendimiento basada en un número de horas ya muy, digamos, válido, porque 10-15 horas de trabajo real ya son unas cuantas horas, pero no tienen, digamos, el bagaje detrás que tienen los anteriores. En este grupo estarían pues cuchillos como el Nomad, el Jabato de JM, el Cima 1, el Mora 2000 o este Seax de Forja Celta. Son cuchillos con los que he trabajado, que tienen horas de trabajo en trabajos muy distintos. Obviamente no el mismo tipo de trabajo, dos piezas como pueden ser estas, que son prácticamente cuchillos de campamento, aunque no sean muy grandes, por robustez y por los trabajos que se hace con ellos, son casi cuchillos de campamento, o este Six, que este Mora 2000, que es un cuchillo que prácticamente lo he usado para alguna talla, para cortar comida, para cortar cuerda y para hacer pequeñas tareas. No es un cuchillo que haya utilizado para hacer esfuerzos mecánicos con él. El Cima estaría un poco a caballo de ambos. El Cima sí que lo he sometido a algún esfuerzo, pero tampoco al nivel de estos dos, por ejemplo. Entonces, este sería el siguiente grupo, que sería un grupo de cuchillos con un número de horas de trabajo ya un poco significativo, pero que tampoco llega al nivel de los anteriores. Un grupo muy distinto sería este, por ejemplo. Estos son cuchillos que ni siquiera están estrenados. O sea, estos cuchillos no están estrenados. No los he llevado al bosque. No he trabajado con ellos. No han cortado nada. No he hecho ningún trabajo con ellos. No por nada, simplemente por falta de tiempo, por falta de oportunidad o porque decidí llevar otro cuchillo en su momento. Son cuchillos estupendos, como este HDA1 hecho por Videocalvet, por Double Nice, en acero de 2, que es un cuchillo fantástico, un cuchillo robusto de 5 milímetros, contundente, que estoy seguro que funciona estupendamente, pero que no he probado todavía. Quiero decir, no lo he probado para nada, no he hecho nada con él, no ha salido de casa. Lo mismo ocurre con este SRK Compact, que no lo he sacado todavía de casa. Un cuchillo que tenía también bastantes horas de trabajo era el SRK normal, que lo tuve durante un año y lo usé mucho, pero ya no lo tengo. Entonces, este tampoco ha salido de casa. Este Mora Companion, que es un regalo de la compañera María del canal Survival Base Camp, está completamente sin estrenar, no ha salido de casa. Me lo regaló hace relativamente poco tiempo y no he tenido oportunidad de probarlo. Lo mismo ocurre con este Boker, el Big Tig, que es un cuchillo que tengo muchísimas ganas de probar, pero que lo tengo hace poco y no he tenido oportunidad de probarlo todavía. De probarlo en el sentido de no ha salido de casa, está sin estrenar. De estos tengo más. De todos los cuchillos, de todos los grupos de cuchillos que os estoy enseñando, tengo más, ¿eh? He cogido 3 o 4 representativos. Pero esto es un ejemplo de cuchillos que no puedo hacer ningún tipo de valoración ni ningún tipo de opinión, porque es que no los están sin estrenar directamente. Entonces, y de estos hay varios. Entonces, podría hacer un vídeo, de hecho, de estos dos lo hay, digamos, de presentación del cuchillo, hablando de lo que me parece a mí el cuchillo a priori. Pero más allá de valoraciones muy superficiales, no puedo opinar. Presupongo que funcionarán bien, que serán herramientas estupendas, pero no tengo ningún elemento de juicio.
¿vale? Para dar una opinión del cuchillo. Entonces, de estos hay unos cuantos. Este sería otro grupo. Y finalmente, entre el grupo de cuchillos que tienen unas ciertas horas de trabajo sin llegar a ese límite de las 30, que están por debajo de ese límite de las 30, y los que están sin estrenar, tendríamos otro tercer grupo que sería este, que serían los cuchillos a los que he hecho un test, a los que he llevado al bosque un día, y les he hecho un test inicial, digamos. El test que yo les hago siempre a los cuchillos, que es someterles a un pequeño esfuerzo mecánico para ver cómo lo soportan y luego hacerles unas pruebas de corte, que consisten normalmente en un corte de castor, en hacer una prueba de penetración, control y corte de la herramienta, pero que es básicamente llevarlos un día y hacerles un pequeño test. En este grupo estarían cuchillos tan fantásticos como este Joker Buslor, este Terava 110 Yakaripuco, el Condor Terrasaur, que era un cuchillo que le tenía muchísimas ganas, o este fantástico Castron. Son cuchillos que el test inicial ha sido muy positivo, muy bueno, pero no deja de ser un test inicial, es un pequeño test. Eso no te da un elemento de valoración del rendimiento del cuchillo a medio o largo plazo. Es decir, yo, por ejemplo, sé que este Joker corta estupendamente, que el ratito que lo tuve en la mano es muy cómodo, que es un cuchillo muy bonito, pero no sé si cuando tenga 30 o 40 horas de trabajo, pues se habrá oxidado, habrá tenido algún tipo de percance, al hacer alguna torsión prolongada o repetida o cuestiones así, pues sufrirá. O lo mismo ocurre con el Terava, con este Cóndor o con el Castron. No son cuchillos de los cuales puedo hacer una valoración objetiva y con cierto criterio acerca de su rendimiento real, porque no los he utilizado prácticamente nada. Les he hecho un test. Un test es simplemente algo orientativo. Como yo siempre digo, el test es la toma de contacto con la herramienta. Necesitas tener tiempo y horas de uso. Quizá no sean necesarias 30, pero sí que necesitas tener algún tipo de horas de uso para poder hacer una valoración del rendimiento real de la herramienta. Y poco más que añadir. Espero que este vídeo sirva para contestar la cuestión que varios me habéis preguntado ya. Deciros que actualmente para mí resulta imposible ya pues, trabajar tanto con un cuchillo como para alcanzar esos márgenes de las 30 horas, en parte porque son demasiadas piezas ya y en parte porque al no tener el campamento pues no tengo ese volumen de uso de las herramientas. Podría ir al bosque y dedicarme a triturar palos como un animal, pero sin ningún objetivo y sin ninguna razón, lo cual para mí, al menos personalmente, no me resulta entretenido ni divertido. Entonces es prácticamente imposible, digamos, meterle ese volumen de trabajo, de horas de trabajo a las herramientas. Entonces, no sé, me imagino que una posibilidad sería bajar ese límite de horas a 10 o 15 horas, más bien 10, en base al tiempo y a la actividad que yo hago hoy por hoy con los cuchillos, que si se mira objetivamente yo creo que puede ser suficiente. Lo que pasa que simplemente yo lo había hecho con 30 horas porque en esos momentos disponía del tiempo y del tipo de actividad que me permitía hacerlo con cierta holgura. Ahora es imposible. Entonces, no sé, quizá os lo pregunte en la pestaña de comunidad en una encuesta, ¿qué opináis al respecto? Si con 10 o 15 horas o las que sean lo consideráis suficiente para poder hacer vídeos de valoración un poco serio. Eh, por lo demás, si algún compañero quiere dar su versión de esta cuestión, cómo él utiliza, para qué y cuánto tiempo utiliza los cuchillos y cuánto considera el necesario de uso para hacer una valoración seria acerca de rendimiento, hablamos siempre de valoraciones acerca de rendimiento y de calidad en cuanto al rendimiento como herramienta, no cuestiones estéticas o de si están bien o mal hechos o si son bonitos o no.
Entonces, si algún compañero lo quiere hacer, pues bienvenido sea. Y por mi parte, nada más. Un abrazo muy fuerte a todos y todas, cuidaos mucho y nos vemos en próximos vídeos.